Hola, en el video de hoy te muestro cómo tejer este top estilo retro. En el tutorial hago el talle M y para eso utilicé 190 gramos de un hilado de grosor fino y un crochet de 4 milímetros. Para más información no olviden revisar la casilla de descripción debajo del video donde dice más. Empezamos por el cuello haciendo 176 cadenas para todos los talles. Ahora formamos un anillo uniendo la última cadena a la primera con un punto deslizado. Tejemos una hilera de preparación, para eso levanto una cadena y ahora voy a colocar un punto bajo en cada cadena hasta completar toda la vuelta. Final 1 con punto deslizado al primer punto de la vuelta. Vamos ahora a distribuir nuestros marcadores. Entonces coloco el primer marcador acá donde tengo el primer punto de la vuelta. Después voy a dejar libre 83 puntos y en el punto 85 voy a colocar el segundo marcador. Después me salto 3 puntos y en el punto número 90 coloco el tercer marcador. Y ahora repito del otro lado, me salto 83 puntos y en el punto 173 coloco el cuarto y último marcador. Me van a quedar al final 3 puntos libres entre el último y el primero. Empezamos nuestra primera vuelta. Acá donde tengo el primer marcador voy a levantar una cadena y voy a pinchar en este mismo punto y voy a hacer un punto bajo y 2 cadenas al aire y con eso voy a reemplazar el primer punto alto de la vuelta. Y ahora completo con 2 puntos altos más en este mismo punto. Con eso voy a formar el primer bloque de punto granny de la primera esquina de mi canesú. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, tomo lazada, me voy a saltar 3 puntos en la base y en el cuarto punto voy a hacer 3 puntos altos para formar el primer bloque de punto granny. Y ahora voy a repetir esto hasta tener en total 20 bloques antes de llegar a mi segundo marcador. Cadena al aire, me salto 3 puntos y en el cuarto completo un punto granny. Cuando estoy llegando al marcador me van a quedar 3 puntos libres y acá donde tengo el segundo marcador vamos a hacer la segunda esquina del canesú. Entonces pincho acá y voy a hacer 3 puntos altos, todos en el mismo punto, y con eso formo el primer bloque de esta segunda esquina. Y ahora vamos a separar siempre con 2 cadenas al aire en todas las esquinas. Después pincho en el mismo punto y coloco 3 puntos altos más para formar el segundo bloque de la esquina. Cadena al aire, me salto los 3 puntos que tengo y acá en el tercer marcador vamos a hacer la tercera esquina. Entonces, repito lo mismo que hice recién, coloco acá 3 puntos altos y ahora separo con 2 cadenas y pincho y hago de nuevo en el mismo punto 3 puntos altos más. Y ahora voy a completar con cadena al aire y voy a hacer estos 20 bloques de puntos granny
del otro lado hasta llegar al último marcador. Cuando llego al último marcador, repito la esquina que hice recién. Salto 3 puntos y hago el punto granny. Al final de la vuelta hago cadena al aire, después de la última esquina, me salto estos 3 puntos y me falta ahora completar el segundo bloque de la esquina de inicio de vuelta. Entonces, pincho en el primer punto, acá donde había hecho el primer bloque, y voy a completar haciendo los 3 puntos altos que me faltan. Y ahora, para cerrar la vuelta, en todas las vueltas, vamos a reemplazar las 2 cadenas por un punto medio alto. Entonces, saco el marcador, echo lazada y voy a pinchar en la tercera cadenita de altura y hago un punto medio alto. Y con eso ya cierro la vuelta y quedo ubicada en el centro de mi esquina para poder empezar la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, entonces, empezamos exactamente igual a la anterior. Hago un punto bajo en el espacio y levanto las 2 cadenitas para el primer punto alto y ahora agrego 2 puntos altos más, siempre envolviendo acá donde tengo el punto medio alto para formar el nuevo bloque de esta esquina de la segunda vuelta. Y ahora voy a trabajar siempre de la misma forma. Cadena al aire sobre cada bloque que se me presenta y en cada espacio de cadena de la vuelta anterior voy a siempre a colocar un bloque de punto granny, que son los 3 puntos altos. Y ahora voy a repetir esto hasta llegar a la próxima esquina. Cadena al aire sobre bloque y bloque en el espacio de la cadena de la vuelta anterior. Cuando llego a las esquinas, siempre voy a completar de la misma forma en todas las esquinas y en todas las vueltas. Ya coloqué mi cadena al aire sobre este bloque y ahora me voy al espacio acá de las 2 cadenas y repito exactamente la misma que hice en la vuelta anterior. Entonces coloco acá un bloque de punto granny, separo por 2 cadenas y agrego otro bloque de punto granny siempre acá en el espacio de las 2 cadenitas de la vuelta anterior. Cadena al aire sobre este bloque y ahora voy a colocar un bloque en esta cadena que tengo entre las 2 esquinas de la vuelta anterior. Cadena al aire sobre este bloque y ahora completo la tercera esquina, entonces envuelvo acá el espacio de las 2 cadenitas y repito lo que hice en la esquina anterior. 3 puntos altos, 2 cadenas al aire y completo los 3 puntos altos más del segundo bloque. Y ahí ya tenemos formadita la esquina. Este marcador, si quieren, ya lo podemos sacar, pero si los necesitan, se los pueden seguir colocando. Entonces, vamos a observar acá. Se nos va a ir formando un bloque de punto granny más por cada lado y por cada vuelta que hagamos. Entonces, en la anterior no tenía ninguno y ahora tengo uno entre las 2 esquinas. Y acá en el costado, entre esquina y esquina, en la primera vuelta tenía 20 bloques y ahora en la segunda vuelta voy a tener 21 bloques de puntos grannies. Y lo mismo me va a pasar ahora acá del otro lado. Continúo ahora completando de la misma manera hasta llegar al final de vuelta.
Al final de vuelta voy a completar acá el último bloque entre las dos esquinas de 3 puntos altos. Y ya llegamos al final de vuelta, cadenita al aire. Y ahora voy a completar el segundo bloque de la esquina de inicio, exactamente igual a como hicimos la vuelta anterior. Entonces, coloco acá los 3 puntos altos que me faltan. Y para cerrar vuelta hacemos exactamente lo mismo. Sacamos acá el marcador, echo lazada y pincho en la tercera cadenita de altura y cierro la vuelta con punto medio alto. Ahí. Y ahí ya tenemos completa ahora la segunda vuelta y acá les voy a mostrar cómo van a hacer en caso de que quieran ir cambiando de color. Cortamos hebra, cerramos, ajustamos y tomamos el hilado que vayan a utilizar y hacemos un nudito corredizo en la aguja y lo vamos a enganchar acá donde tenemos la esquina de inicio que después va a ir ubicada en la espalda. Envolvemos ahí el espacio donde tenemos el punto medio alto y empezamos exactamente de la misma forma. Punto bajo y 2 cadenas para reemplazar el primer punto alto. Y ahora voy a envolver acá esta hebrita de inicio y agrego los 2 puntos altos para completar entonces el primer bloque de esta esquina de inicio de vuelta. Y ahora repito exactamente igual a partir de acá lo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a siempre a trabajar una cadena al aire por cada bloque que se nos presenta y en cada espacio de cadena de la vuelta anterior continuamos completando como siempre con los 3 puntos altos. Y así se nos va a ir formando siempre un bloque más por cada lado y por cada vuelta que hagamos. Y después las esquinas se repiten. Trabajamos siempre en circular del derecho y vamos a continuar repitiendo esto. Vamos a doblar la pieza de esta forma. Este va a ser nuestro escote y la pieza se va a ensanchar de esta manera. Vamos entonces a tejer hasta tener el ancho de nuestros hombros. En mi caso van a ser hasta los 38 centímetros. Acá ya completé 18 vueltas y ya tengo el ancho que necesito de punta a punta. Tengo completo los 38 centímetros que necesito a lo ancho y a lo alto desde el hombro hacia la cintura tengo también 38 centímetros. Vamos ahora a hacer unos granis básicos que van a ir al costado de nuestra pieza principal. De esta forma vamos a doblar la pieza a la mitad y van a ir colocados acá a un costadito en el lugar de la sisa y con esto vamos a completar el contorno de nuestro busto. Para tejer nuestro granny empezamos con un nudo corredizo y después vamos a hacer 4 cadenitas. Ahora unimos a la primera cadenita con un punto deslizado y formamos un pequeño anillo. A partir de acá hacemos cadena al aire y voy a pinchar siempre en el centro de mi anillo y hago acá un punto bajo y 2 cadenitas al aire y con eso tengo el primer punto alto. Y ahora voy a completar acá con 2 puntos altos más para formar el primer bloque de punto granny.
Después separo con 2 cadenitas al aire y voy a repetir ahora el bloque de punto granny. Entonces, me introduzco siempre por el centro del anillito y ahí voy colocando 1, 2 y 3, 2 cadenitas al aire y ahora hago otro bloque más. Vuelvo a separar por 2 cadenitas y completo acá los últimos 3 puntos altos de la vuelta. Y ahora, para cerrar vuelta, vamos a pinchar en la tercera cadenita de altura y vamos a cerrar con un punto medio alto y cortamos hebra en mi caso porque voy a cambiar el color. Pero ustedes si quieren lo pueden tejer todo en un solo tono. Engancho acá, yo lo hago en la esquina anterior donde cerré el nuevo tono y empiezo exactamente igual con un punto bajo y las 2 cadenitas para el primer punto alto. Y ahora voy a completar en este mismo espacio con 2 puntos altos más para formar el primer bloque de esta esquina. Y ahora voy a hacer sobre cada bloque que tengo una cadenita al aire. Y cuando llego a los espacios de las 2 cadenitas, siempre vamos a completar con 2 bloques de puntos grannies, separados siempre por 2 cadenitas al aire. Exactamente igual a como trabajábamos en la blusa. Ahí ya tengo una esquinita completa, cadena al aire sobre el bloque y ahora me voy acá a las 2 cadenitas y voy a repetir esto hasta tener completa toda la vuelta. Al final de vuelta completo acá en la esquina de inicio el último bloque de 3 puntos altos y vuelvo a cerrar vuelta con el punto medio alto pinchando acá en la tercera cadenita de altura. Ahí. Y ahora en esta segunda vuelta tenemos entonces 2 bloques de puntos granny en cada esquina y acá si quieren pueden volver a cortar hebra. Yo voy a volver a cambiar el color. Así que ajusto, tomo el nuevo tono y va a suceder lo mismo que pasaba en la blusa. Por cada vuelta de granny que hagamos, se nos va a ir agregando un bloque de punto granny más por cada lado. Entonces engancho acá en la esquina anterior y empiezo la vuelta exactamente igual con el punto bajo y las 2 cadenitas al aire. Agrego 2 puntos altos para el primer bloque de esta esquina de inicio y ahora voy a hacer cadena al aire sobre este bloque y ahora me corresponde colocar un bloque de punto granny en esta cadenita que me quedó entre esquina y esquina. Cadena al aire y ahora ya me salto a la próxima esquina, entonces acá voy a completar con 2 bloques de puntos granny y las 2 cadenitas de separación. Y de esta forma vamos a ir completando hasta tener la cantidad de vueltas que necesitamos para cubrir el ancho de nuestra sisa. La cantidad de vueltas de los grannies va a corresponder al tamaño de la pieza principal. En mi caso, mis grannies tienen 4 vueltas y miden 8 centímetros.
O sea que voy a tener 8 y 8, 16 centímetros en total que le voy a agregar a la pieza principal. Debemos tejer de estos grannies 4 en total, 2 para cada lado. Al final no olviden dejar una colita larga para después poder coser los grannies a la pieza principal. Acá les muestro cómo vamos a unir primero los dos grannies entre sí y después lo cosemos a la otra pieza. Yo los uno tipo hilván, así que engancho primero acá una de las cadenitas de la esquina, paso por las dos hebras y vuelvo sobre el mismo punto del otro granny y ajusto un poquito. Y ahora voy simplemente pasando por las dos hebras de un punto alto y luego paso por el mismo punto alto que le corresponde del otro granny y de esta manera voy cosiendo. Ustedes si quieren pueden utilizar cualquier otro sistema que les acomode y después ajusto levemente. Y así completo hasta llegar del otro lado. Para coserlos a la pieza principal nos ayudamos así de dos marcadores. Por el derecho acá tengo las dos esquinas y después yo tengo 4 bloques acá en mi granny y cuento 4 bloques en la pieza principal. Entonces voy a tener un bloque central que me va a coincidir con la costura acá entre los dos grannies donde tengo las dos cadenitas y después cuento otros 4 bloques para el otro granny. O sea que tengo 4 y 4 y en la pieza principal estoy tomando 9 bloques porque uno me coincide entonces con la unión, la costura de los grannies. Y una vez que lo tengo así, voy a hacer coincidir punto con punto. Acá voy tomando la cadenita junto con la cadenita que tengo enfrente y ajusto levemente. Y así voy cosiendo hasta llegar a la costura. Cuando llego acá a este bloque que tengo, que no tiene par, digamos, voy a tomar este punto alto y lo hago coincidir con la segunda cadenita de la esquina, ahí, y ajusto un poquito. Y ahora el punto alto del medio voy a pinchar acá donde tengo la costura. Y ajusto un poquito. Y ahora me queda el último punto alto que lo voy a hacer coincidir con la segunda cadenita de la esquina acá de este segundo granny. Y una vez que lo tengo así, ya me coinciden los puntos, entonces ya puedo ir uniendo esta cadenita con esta y ya tengo todos los puntos alineados. Y después ajusto un poquito y de esta manera voy a completar hasta llegar abajo. Y después repito lo mismo del otro lado. Una vez cosido de los dos lados, vamos a por el derecho de la misma manera a coser a la parte de la espalda para poder cerrar nuestra sisa. Una vez cosido se nos va a ver de esta manera y acá ya tengo entonces 20 centímetros en el escote, lo mismo que me queda en la sisa y la pieza principal que antes medía 38, ahora con los grannies mide entre 47 y 48 centímetros de ancho. Una vez completa esta parte la podemos dejar así tipo top o remerita corta. Y si no, lo podemos tejer hasta formar una túnica, un vestido o el largo que ustedes quieran. Entonces, vamos a tejer ahora en circular, así, alrededor de esta parte. Y para eso vamos a enganchar acá en un costadito, en el medio de uno de los grannies.
el color que vayamos a utilizar y arrancamos haciendo punto bajo y 2 cadenas, y acá le voy a agregar un punto alto. Voy a hacer solo 2 porque el último lo voy a colocar acá al final de la vuelta. Y después vamos a completar siempre del derecho exactamente igual a como veníamos trabajando. Cadena al aire por cada bloque que se nos presente, y después vamos completando con un bloque de punto granny en cada cadenita que tengamos de la vuelta anterior. Cuando llego acá a donde tengo la costura, voy a colocar un bloque acá, después hago cadena al aire y agrego otro bloque de punto granny más acá del otro lado. Y después continúo completando exactamente igual, cadena al aire sobre cada bloque y un bloque en cada espacio. Y esto mismo que hicimos acá lo vamos a repetir acá en cada costura de los dos lados. Y de esta manera vamos a ir completando hasta llegar al final de vuelta. Al final de vuelta coloco acá el último punto alto, uno con punto deslizado, y ahora me deslizo acá al segundo punto, me voy al espacio de la cadenita con un punto deslizado, levanto 3 cadenas y ya empiezo a completar la segunda vuelta, siempre del derecho y en circular, así hasta tener el largo que cada una quiere. Acá ya completé 13 vueltas en total, incluyendo la de terminación, y la blusa tiene 50 centímetros de alto. Le agregué de la misma manera 2 vueltas acá alrededor de la manga, y ahora para las terminaciones lo que hice fue lo siguiente. Hago un punto bajo en el espacio de la cadena y después hago cadena al aire, me salto un punto, en el punto alto del medio coloco punto bajo y repito, cadena al aire, punto bajo en la cadena, y así voy completando toda la vuelta. Así se ve la prenda terminada. Espero que les haya gustado. Si me acompañaron hasta acá, les agradezco. Como siempre, les mando un cariño grande y nos vemos la próxima.